Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy, personalidad y poder. Doctor Cedillo, bienvenido. Muchas gracias, camarada Gordillo. Pues sí, efectivamente, hoy en nuestro podcast, y digo nuestro, tuyo, mío y de todos nuestros... Todo aquel que todo lo que escucha, exacto, nuestros radioescuchas. Pues hoy traigo este texto que tú ya lo visitaste, el título del escritor Ian Kershaw. En este texto aborda un conjunto de biografías de personajes que la perspectiva del autor, como lo plantea en el texto, delinearon en forma negativa y positiva a ese continente tan lejano y tan cercano para México, que es el continente europeo. O sea, lo bueno y lo malo. Exactamente. Sí, por ejemplo, integra las biografías de Winston Churchill, Lenin, Stalin, Hitler, Franco, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, Helmut Kohl, Mikhail Gorbachev, Benito Mussolini, Konrad Adenauer y Joseph Broz Tito. Estos personajes, como me parece algunos, al menos Margaret Thatcher y Helmut Kohl, para mí, para ti, que somos unos chamacones, jovenazos, que sí estamos a punto de alcanzar los 50 años, son personajes que son cercanos, que no son personajes lejanos, ¿no? Todavía yo tengo muy presente esa figura denominada la Dama de Hierro, ¿no? Que fue Margaret Thatcher, o Gorbachev, que muchos lo recordamos justo por haber puesto fin a ese país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿No? Muchos hoy prácticamente desconocen que existió ese país, o algo todavía mucho más lejano en la memoria, la República de Yugoslavia, sí. ¿No? Creo que es importante mencionar que estos personajes fueron o han sido columna vertebral, como usted lo dijo, doctor, de esta Europa, de este continente, que qué bueno que en este libro se pueda tener lo bueno y lo malo, porque a veces de repente pues nosotros estamos un poquito alejados de cosas, de otros contextos y realidades, y creo que poder tener esta parte entre el bien y el malo, bueno y lo malo, obviamente hablando de las personalidades de dichos personajes, ¿no? De aquellos lugares, pues es importante poder contar con más información y con una lectura que nos devele, pues a lo mejor hasta misterios que nosotros nos hemos hecho de bastantes personajes, ¿no? Sí, el planteamiento del libro y empieza con esa pregunta. ¿Es el individuo ese personaje capaz de determinar el destino histórico de un país, de una sociedad, del mundo, de un continente? ¿O son las condiciones las que determinan que ese individuo asuma un determinado tipo de liderazgo? ¿Tú qué opinas? Ay, es como preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Pues yo creo que sí tiene que ver, el contexto, obvio. Yo creo que sí tiene que ver toda la cuestión histórica de los lugares, de los sitios, pero también creo que tiene que ver la personalidad muchísimo de aquel que pueda tomar o no tomar la bandera, o echarse a cuestas un país o no, o provocar una guerra, ¿no? O sea, creo que la personalidad es muy importante, doctor. Sí, y aquí me parece que el texto, el autor, más allá de entrar a detalles de carácter de la vida personal o íntima, digo, personal, todo es personal, sería en el caso del personaje, ajá, sino de la vida íntima, ¿no? Que a veces, bueno, pues puede ser muy atractivo, puede ayudar a tener un mayor número de lectores, pero creo que el autor, y lo hace muy bien, nos va describiendo esos rasgos de la personalidad que los va haciendo estos personajes, uh-huh, va señalando esos elementos que ayudaron a que trascendieran en la historia, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Lenin, que uno va leyendo cómo este personaje pudo
pudo transitar del exilio, perseguido por sus ideales, por el gobierno zarista, y después llegar y hacer encabezar un movimiento revolucionario que, entre otras cosas, pues instauró el primer estado donde no existió la propiedad privada, ¿no? El autor, por ejemplo, señala de Lenin, dice: no se agotaba la potencia de su pensamiento, poseía una tremenda fuerza de voluntad y una enorme seguridad de sí mismo. La volatilidad de su colérico temperamento, su intolerancia y la omnipresente certeza de llevar siempre la razón hacían difícil que una persona de mente más abierta, planteamientos no tan dogmáticos o modales menos tajantes soportaran su prepotencia. Pues ya nos están dando ahí algunas características de esa personalidad, ¿no? Ya menciona ahí pues rasgos interesantes, ¿no? Claro, y habla luego en la descripción del personaje es lo que me gusta mucho. Dice: poseía una energía pasmosa y transmitía un enorme dinamismo. Era un orador electrizante, al menos para quienes se hallaran en su misma longitud de onda. Un polemista de talento que manejaba bien su aguzado entendimiento y mostraba una notable aptitud para el debate agresivo. Vivía por y para la política. Es decir, se trata de un personaje que está convencido que va a trascender a la historia, ¿no? Y así lo logra. Lenin, me parece que un momento clave es cuando toma la decisión de aceptar el apoyo de los alemanes para regresar a su país. Y esa definición, esa decisión que él toma, que para muchos personajes, o mejor dicho, para muchos, digamos, protagonistas de la esfera pública hubiera sido algo inaceptable, él lo hace, ¿no? Dice: la claridad meridiana de su objetivo y su inmensa seguridad de sí mismo le hacían descollar por sobre encima de otros oradores. Sin embargo, en esos momentos no había demasiadas personas, ni siquiera entre sus más estrechos seguidores, dispuestas a abrazar un enfoque tan radical. Es decir, él asume ese riesgo, determina ser ese hombre decidido a transformarlo todo. Y dice, el personaje me parece apasionante porque apunta el autor. Lenin, que mostró una gran habilidad política y una notable fuerza de convicción, consiguió convencerlos de que estaba en lo cierto. Trazó esquemáticamente una lista de puntos estratégicos que era preciso tomar en un levantamiento e insistía: si no nos hacemos del poder ahora, la historia nunca nos lo perdonará. Es decir, es un hombre que está decidido a trascender, es un hombre que está determinado a conquistar el poder y lo logra. Logra instaurar, insisto, el primer estado en donde se anula la propiedad privada. Pero en las páginas no solamente vemos a este hombre decidido, sino también a un hombre capaz de ejercer el terror y la violencia como mecanismos de control del Estado, y cómo va cómo va supeditando a esa personalidad tan arrolladora a personajes como Stalin, Trotsky, Kameneyev o Zinoviev, y que lleva a esa ejecución del poder o esa conducción del poder de manera tan radical. Lenin no va a vivir demasiado tiempo después de que tome el poder en 1917, pero se convierte en un símbolo que incluso tras la caída de la Unión Soviética, que vamos a analizar después con Gorbachev, va a ser un elemento todavía muy importante, que tras su muerte van a modificarlo y lo van a estar exhibiendo en la plaza de Moscú. La preservación de los restos de Lenin atendía a la necesidad de proporcionar al pueblo un símbolo de unidad. El individuo como representante de la verdad eterna, el único verdadero intérprete de las leyes de la historia. Se trataba, además, de una idea potencialmente capaz de resultar atractiva para amplios sectores de una sociedad en gran medida campesina, cuyo universo cultural, pese a ser nominalmente ateo, tenía unos cimientos en los que las creencias religiosas se entrelazaban con las condiciones propias de la superstición. No, pues es que ahí la figura de Lenin trasciende hasta lo físico, ¿no? Digamos que
que esta parte de tenerlo, de mostrarlo, de que el pueblo lo viera y se convirtiera en un objeto, o no en un objeto, pero en un símbolo que atravesó la cuestión física y la cuestión atemporal, pues es interesante, ¿no? A lo mejor con algún otro no pasaría o no pasó, pero con él sí. Claro, y esta idea también del estratega, del ideólogo, pero sobre todo de ese hombre determinado a trascender, y cómo esa seguridad sobre sí mismo lo llevó a su lugar en la historia. Desde luego queda ahí toda también, todo queda, y no se puede soslayar el ejercicio de la violencia revolucionaria para poder conservar y acceder al poder, ¿no? Pero habría que decir también que es el hombre que tiene que enfrentar la ofensiva de las tropas de Inglaterra, de Polonia, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, y sale victorioso, ¿no? Luego tenemos a Benito Mussolini. Hombre, este personaje es muy interesante. Y aquí cita a Churchill, el autor, dice, al referirse a Mussolini: un hombre, y solo un hombre, lleva sobre los hombros la responsabilidad del destino de Italia, que durante cierto tiempo, lo declaraba Churchill, a quien llegó un momento en que lo admiraba. Cómo un personaje como Benito Mussolini puede hacerse del poder en Italia. Esas son algunas de las... Esa es una pregunta que nos trata de responder el autor. Y aquí hay un párrafo que me gustaría citarlo, y dice: no hubo nada inevitable en el hecho de que Mussolini conquistara el poder. Sin los prerequisitos sociales, económicos y políticos que dominaban el horizonte de los acontecimientos en esa época, su dictadura habría resultado imposible. Sin los intensos efectos dañinos que tuvo Italia en la Primera Guerra Mundial y la profunda polarización que el conflicto provocó en el cuerpo social, sin la extendida percepción de una revolución socialista entendida como amenaza y causa de un desmoronamiento del orden, y aún con todo esto, sin la buena disposición de las élites conservadoras en el poder, decididas a elevarle al cargo de primer ministro, Mussolini jamás habría podido erigirse en dictador de Italia. Es decir, aquí es la contraparte de Lenin. No es que sea el hombre decidido, a pesar de que tiene todas las condiciones en su contra para accederse al poder, el que llega. Aquí es este personaje que la coyuntura, las circunstancias le permiten su acceso al poder, perdón. Y además que era un hombre, a diferencia de Lenin, con una formación teórico-conceptual, ideológica muy sólida. Mussolini no. De él refiere nuevamente el autor: no había una ideología coherente, pero sí una intensa cólera contra la corrupta clase dirigente liberal, sobreañadida a la exigencia de acciones violentas destinadas a destruir las estructuras de un Estado que los fascistas consideraban podrido y liderado por gestores que habían traicionado a la nación. A esto se reducía el último término, el fascismo, a la completa destrucción del viejo sistema político y del orden social anterior, y a un abanico de promesas utópicas, tendentes a alumbrar una sociedad nueva impulsada por la fe en el renacimiento de la nación y la reedición de su gloria pasada. Mussolini accede al poder a Italia y va a llevarla a la guerra, a quizá una de las aventuras políticas y militares más costosas para los italianos, para ¿no? los italianos y para el propio Mussolini. Y además va a llevar es decir, va a llevar a Italia sin estar preparado para la guerra. No, él va además a instituir este culto a la personalidad que lo va con esta idea de presentarse a sí mismo como una reencarnación de Julio César, y desde luego Italia revivir las glorias del Imperio Romano, ¿no? Y terminar ahora Mussolini terminará atrapado por todas estas contradicciones. Un país en crisis, un país que no tiene la capacidad militar ni económica que va a tener Alemania, y ahorita iría para eso, pero además con una personalidad que no necesariamente lo hacía el personaje idóneo para dirigir un país en esas circunstancias. Dice el autor sobre Mussolini: su personalidad,
su soberbia, su imprudente seguridad en sí mismo, su efervescente optimismo y su certeza de que la historia favorecían los objetivos del eje, fue uno de los elementos decisivos en ese proceso de obediente pleitesía. Su impaciencia con quienes se mostraban escépticos con sus posiciones, y no digamos ya con los que osaban criticarle, su temperamento impulsivo y su tendencia a dejar que las emociones arrollaran al juicio racional, le dificultaron siempre la adopción de decisiones sensatas. Pues muy controversial, ¿no? La personalidad de Mussolini, que al final de cuentas, pues más el contexto también complejo que estaba, pues no era un gana-gana, ¿no? O sea, sí, así fue un pierde-pierde, porque aquí mismo el propio autor lo vuelve dice, la catástrofe, más que predecible, fue una consecuencia de la debilidad del sistema entero, no el resultado de la ineptitud de un solo hombre. Sí, ahí sí digo, de suma a todos y ganarás, creo que la pirinola al darle giro dice que pierden todos, ¿no? Claro. Le tocó, ¿no? Claro, y va a terminar ejecutado en una plaza pública el hombre que sería aclamado por las multitudes y levantaría la nueva república, sí, su barbilla y además marcharía, en fin. Ese hombre terminaría colgado en una plaza pública junto con su amante Clara Petacci. Luego, bueno, pues tenemos a un personaje que yo creo que prácticamente todos hemos escuchado de él, todos lo hemos visto en alguna fotografía y algunas personas le terminan ahí teniendo una consideración, pues que mejor no quisiera decirla, pero bueno, tenemos a Adolf Hitler, ¿no? Yo creo que es un personaje por todos conocido. Y aquí me gustaría hacer rápidamente un paréntesis. Ian Kershaw, el autor de este libro, ha hecho 2 libros que me parecen muy interesantes, una obra prácticamente enciclopédica, que es la biografía de Adolf Hitler. Son 2 tomos en la versión en inglés y un solo tomo en la versión en español. Pero también hay otro libro que se llama El mito de Hitler. Es uno de los temas en los que se ha centrado, ¿no? Y bueno, pues entonces, dicho lo anterior, el autor dice: ¿qué relevancia tuvo su forma de ser, primero en su ascenso al poder y más tarde en el modo en que operó la dictadura? ¿Tomaba él personalmente las decisiones cruciales y, en caso afirmativo, servía para dar voz a un consenso preexistente o para vencer una oposición previa? ¿Se hallaba en condiciones de controlar las fuerzas que le rodeaban? ¿Pudo haber actuado de forma diferente o adoptado medidas alternativas? Era efectivamente cierto, y en tal caso, como alcanzó a hallarse en semejante situación, que él personalmente se encontraba en posición de determinar el destino de Alemania, tal y como él mismo pregonaba en 1939. Es decir, un personaje que me parece está ahí y que justo nos sigue generando la pregunta: ¿fue él el entero responsable de esa catástrofe que destruyó a Europa? ¿Fue él el responsable de una guerra que costó millones de vidas de seres humanos y que provocó quizá una de las tragedias de la cual la humanidad, que fue el Holocausto, luego la llamada solución final, que sigue permeando en la memoria colectiva? Y lo describe el autor, Ian Kershaw. Hitler fue siempre un individuo autoritario, colérico, intolerante y egocéntrico. Hay signos que indican que estaba amargado, que en su interior anidaba un profundo resentimiento que, unido a sus fuertes aversiones, pudo haber transformado fácilmente en odio. ¿Cómo un personaje puede llegar a dirigir un país que antes de convertirse en una dictadura era una de las naciones más cosmopolitas y avanzadas de Europa, que si bien había perdido una guerra, pero que concentraban ahí el conocimiento, los avances tecnológicos, científicos, humanistas, en fin? Y cómo también puede darse por hecho, o cómo damos por hecho luego ciertas personalidades y acontecimientos de este tipo de líderes, que al final de cuentas pues no contamos con toda la información o tenemos como ciertos sesgos en sus personalidades, ¿no? O sea, digo, no sé, a lo mejor aquí nos hubiera
hubiéramos invitado a un psiquiatra para, no sé, ver qué tanto... Es que si uno va uno notando en estos 3 personajes que ya lleva, doctor, pues van saliendo rasgos, ¿no? O sea, hay ahí rasgos que aparecen, que se mencionan, que se nombran, y qué tanto coinciden, ¿no? Ya lo veremos con los demás, qué tanto coinciden al final, ¿no? Sí. Y bueno, Hitler, su ascenso es esta combinación de la propaganda, de una capacidad para la retórica y para comunicarse con las masas de manera impresionante. Hay mucha gente que constantemente utiliza esta frase de Goebbels, uno de los del círculo cercano de Hitler, o como diría el autor también aquí en el libro, ese cártel del poder del que se hacen todos los dictadores o aquellas personas que acceden a una posición de dirección de una nación. Que había que repetir una mentira, que había sido que Hitler, el acceso de Hitler fue derivado de la propaganda. El autor nos pone ahí algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo no en este texto, en el mito de Hitler, que en realidad lo que hace el movimiento nacional socialista es explota toda una serie de sentimientos que existen en la sociedad alemana, derivado de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, derivado de las condiciones en las que se le ponen después económicas y militares, pero cómo este personaje accede justo con toda esta semiótica del poder, de las esvásticas, las marchas, la quema de los libros, y sin embargo, aún en el desarrollo de la guerra, Hitler tiene la capacidad para transmitir que pueden ganarla, lo cual pues prácticamente en el último año va a quedar por tierra eso. Y aquí señala el autor, dice, al comprenderse que la derrota era cada vez más inevitable, Hitler no pudo ofrecer nada mejor que un menguante recurso a la fuerza de voluntad y a la firme decisión de que pasase, y así lo hizo saber a todos cuantos lo rodeaban. Alemania no se rendiría, como había sucedido en 1918. Jamás capitularemos, jamás. Recuerda haberle oído decir su edecán, el coronel de la Luftwaffe, Nicolò von Below. Podrán hundirnos, pero una parte del mundo se hundirá con nosotros. No, pues muy catastrófico bueno, a lo mejor ya tenía, pues sí tenía dentro de toda esta lucidez, pues más claridad en el sentido de la derrota, pero pues ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Pues me voy, pero no me voy solo, ¿no? O sea, esa de bueno, pues me voy, pero me llevo algo, ¿no? O sí, claro, va arrastrando otras cosas, sí, claro, ¿no? En el caso, digo, un poco en un contraste con otros personajes que vamos a encontrar aquí, bueno, sí es el ejercicio de la violencia, pero este es el ejercicio de la destrucción misma desde el poder, ¿no? Si no obtenemos la victoria, si no obtenemos lo que estamos buscando, preferimos que el mundo arda antes que ofrecer la capitulación, ¿no? Me gustaría 2 párrafos nada más antes de pasar al siguiente. Dice, la fuerza motriz de su personalidad había consistido en preparar a Alemania para librar una nueva contienda global, a fin de cancelar la humillación nacional de la primera y de erradicar a la minoría étnica de los judíos que juzgaba de forma totalmente irracional la causa de aquel desastre y de todos los demás males que habían abatido sobre su gente. Hitler es sinónimo del credo del odio racial, la agresión hipernacionalista, el intento de dominación de una supuesta raza superior y de un comportamiento indescriptiblemente inhumano. Así cierra. Nos quedamos cortos con el psiquiatra aquí. Claro, pero digo, no deja de ser interesante en términos de este personaje que con todos esos rasgos de una personalidad que podría ser de entrada repulsiva o que se podría rechazar, llegó a dirigir a Alemania y llevarla a la guerra y llevar al mundo a ese conflicto, ¿no? Sí. Y luego viene otro personaje que es bien interesante, que también tiene una serie de aspectos muy, muy, muy cuestionables, pero que también hay otros en los que hay que destacarlo, ¿no? Y me refiero a Joseph Stalin. Aquí el autor dice, el hombre que aterrorizó a su propio pueblo y se erigió en ídolo de la Gran Guerra Patriótica. Y Joseph Stalin es el sucesor de Lenin en la dirección del
de la Unión Soviética. Stanley, tras ganarle la partida a Trotsky, exiliarlo, es un personaje tremendamente interesante en el sentido de que es también una personalidad o rasgos de su personalidad bastantes violentos. Dice, para que Stanley alcanzara a producir ese impacto histórico fue necesaria nada menos que la transferencia de sus paranoias individuales a los mecanismos del sistema estatal. A su vez, este proceso se verificó como consecuencia del particular tipo de sociedad en la que vivía, dispuesta a llevar a la práctica las medidas gubernativas que dictaba, de los caminos que transitó para acceder al poder y del hecho que en el último término le resultara posible monopolizarlo. Entonces tenemos aquí un gobernante que se va instituyendo no solamente en términos del control, sino los rasgos de personalidad van permeando en el sistema mismo, ¿no? Desde su creación, la Unión Soviética había permanecido, de hecho, en constante estado de emergencia. Stalin se aprovechó de esa circunstancia y ahondó en ella. La sensación de estar viviendo en una sociedad enfrentada a poderosos enemigos internos y externos, decididos a destruirla, era un caldo de cultivo propicio al surgimiento de espectros en la mente de la población, a la que pudo hacerse creer que el único medio de combatir a unos adversarios de tantísimo poder era la utilización de un terror extremo. No, ahí bueno, ahí ya el autor nos está mencionando cuestiones de alucinación, ¿no? Hasta cuestiones de perseguido, de que el pueblo estaba sufriendo, además de manera interna, ¿no? Entonces está fuerte este personaje. Creo que es de los pocos o muchos que no esconden esa violencia, o sea, la demuestra. O sea, la hace real, pues, o sea, no anda... Igual que el antecesor. Pero aquí es justo un elemento, ¿no? Cuando Hitler decide invadir a la Unión Soviética y en la primera etapa de esa ofensiva es arrollado el Ejército Rojo, Stanley tiene que reaccionar. Y dice el autor, fue preciso un fortísimo liderazgo en el más alto puesto del Estado para transformar lo que parecía una situación de derrota cierta e inminente en otra presidida por la recuperación del poderío militar. La consecución de resonantes victorias y el triunfo final, máxime teniendo en cuenta la magnitud de las primeras pérdidas encajadas justo después de la invasión alemana de 1941. Las acciones de Stanley tuvieron un impacto directo en varios de los más cruciales ámbitos del esfuerzo de la guerra soviético: el terror, la propaganda, el mando militar y las negociaciones diplomáticas. En cada una de esas esferas, la personalidad del líder desempeñó un papel significativo. No, pues, ¿cómo no? Pues estaba ahí bien metido y sabía que tenía que, ahora sí, hay una película sobre Stalin donde me recuerdo una imagen muy fuerte que era que le tenían que limpiar las botas, ¿no? Y quitárselas. Entonces, esa escena tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ese poder de hacerlo visible, ¿no? Pero que sin él no se puede entender el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo en las negociaciones. Dice, y aquí señala cuando esta persona tiene un impacto en lo que viene después de la derrota de Alemania. Dice, Stanley fue quien llevó la batuta, como es obvio a las hazañas del Ejército Rojo. No obstante, el líder soviético logró sus objetivos lanzando a unas astutas, bien informadas y hábiles negociaciones en las que demostró una notable maestría en el manejo de los detalles, así como unos excelentes conocimientos geopolíticos, una formidable y sólida personalidad. Roosevelt y Churchill salieron de Teherán y de Yalta, las ciudades donde negociaron, convencidos de haber logrado un resultado muy satisfactorio en los dos casos. Creyeron en haberse ganado la amistad de Stanley y tuvieron la impresión de haber hablado con alguien en quien podían confiar. A los dos había terminado por caerles bien el dictador soviético. Sin embargo, Stanley era un magnífico actor y no solo sabía mostrarse tan jovial como encantador, sino que hacía gala de un agudo sentido del humor negro, todo hay que decirlo,
engatusó hábilmente a Roosevelt y Churchill. De hecho, era habitual que impresionara a sus interlocutores. Anthony Eden, ministro de Relaciones Exteriores británico, observaría en una ocasión que si tuviera que formar un equipo negociador, Stanley sería el primero de sus candidatos. Averell Harriman, que se entrevistó muchas veces con Stanley entre 1941 y 46, consideraba que no solo estaba mejor informado que Roosevelt, sino que era más realista que Churchill. Alan Brough, jefe del Estado Mayor de Inglaterra, resumiría con notable perspicacia en su diario de pensamientos que había inspirado Stanley durante su visita a Moscú, realizado en 1942. Es un hombre sobresaliente, de eso no hay duda, pero carece de atractivo. Su rostro es desagradablemente frío, taimado y pétreo, así que cada vez que le miro la cara me lo imagino enviando a su gente a la perdición, sin despeinarse siquiera. Por otro lado, es indudable que tiene una viva inteligencia y una auténtica comprensión de los asuntos esenciales que se deriven en una guerra. Stanley, cierra el autor, era un individuo monstruoso que encabezaba un régimen igual de monstruoso, construido a su propia imagen. ¿Qué? ¿Cómo es, Gordillo? No, pues ¿Cómo es que ves? ahí van saliendo las personalidades totalmente y cómo el juego del poder, no, y las habilidades, porque también aquí es otra cosa, doctor, que hay que mencionar, o sea, la personalidad y el poder, pero las habilidades características de cada uno. Y ¿no? bueno, o sea, y va a llevar a que la Unión Soviética va a controlar durante poco más de 40 años la mitad de Europa, ¿no? Poco más. Tú y yo todavía conocimos el muro de Berlín. No, nosotros, sí, claro, que todavía teníamos ese referente. Y por eso dice, con independencia del lado hacia el que se inclinen los argumentos, lo que sí parece evidente en todo caso es que Stanley, pese a actuar movido por una personalidad horrenda, capaz de abrumar a su país con una marea de muerte y un inacabable derramamiento de sangre, ha dejado en la historia de Europa una huella más honda que la de cualquier otro dirigente del siglo XX, salvo posiblemente Hitler. Sí, no, era totalmente... No, pues es que de ahí ya menciona el autor que este cuate tenía una visión geopolítica, o sea, ese concepto pues no era en ese momento algo que se utilizara o que se pudiera hablar, ¿no? Ahí ahorita sí es muy... No, una visión geopolítica. Y este cuate ya la tenía, ¿no? Y además era un buen actor, ¿no? O sea, aparte de eso. Y luego tenemos un personaje que a mí todos los personajes, salvo algunos que diré, no terminan de serme atractivos, pero creo que hasta el momento, diría Lenin, es tremendamente atractivo, Mussolini no tanto, Hitler también, en términos del impacto y de todo lo que fueron capaces de hacer, lo que implicaron, desde luego Stalin, y ahora Winston Churchill. Dice el autor, rara vez se elevó tanto como en él la fuerza de la personalidad, tan determinante papel en la historia y en un sentido positivo, en contraposición con el catastrófico impacto de las personalidades de los dictadores. En este caso, la valoración de la personalidad y el poder del individuo depende notablemente del juicio que nos merezca el papel de Churchill, que hubo de desempeñar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Nadie era más consciente de ello que el propio Churchill, que trató de moldear deliberadamente la visión que la posteridad habría que tener de su liderazgo bélico, y por eso escribió un libro que se llama La Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ahora, es un personaje sumamente interesante, producto de una época, pero que a su vez tiene la capacidad de adaptarse a ese nuevo tiempo que implica la guerra, y a pesar de que se encontraba en el ostracismo, a pesar de que se encontraba derrotado, tiene la capacidad para ponerse al frente de Inglaterra y llevarla a la victoria. El autor escribe, su talante vehemente, su indómito espíritu, siempre dispuesto a aceptar los desafíos, y su beligerante dinamismo eran precisamente las virtudes que se requerían para sostener y levantar la moral de la población en esos días de tan ensombrecido panorama. Poseía el don de difundir esperanzas a la gente, su sentido patriotismo, que sabía expresar además con una oratoria inimitable de magníficas cadencias y florituras lingüísticas de corte claramente literario, resultaba estimulante. Este es un personaje que se alza, que es esa voluntad que lo va a llevar. Dice, Churchill planteaba que luchar y acabar derrotado no llevaría a unas condiciones peores que las que estaban en ese momento sobre la mesa.
cuando discuten si tienen que negociar o no con Inglaterra, para él es el momento clave. Es en el que él se demuestra como ese líder y que lleva nuevamente a quizá el momento punto de su trayectoria política, ¿no? Creo que él no tiene esta figura como digo en sí, físicamente violenta, ni inquisidora, ni de bravucón, sino más bien es como, digamos, como un intelectual en cierto sentido. No, pero también era bravucón y también era racista y también creía en pero el imperio colonial. Pero no lo dejaba ver tan evidente. Bueno, lo hace en su momento, ¿no? Y además era una personalidad que, como aquí dicen, fíjate cómo lo refiere un contemporáneo suyo. Dice, nunca me había visto en la tesitura de admirar y despreciar a un hombre al mismo tiempo en idéntica medida. Es decir, estamos frente a un hombre que, a diferencia, quizá un poco ubicando lo que tú planteas, no es este hombre del ejercicio del terror y de la violencia. Sí toma decisiones muy duras, como la de bombardear, como la de desatar ofensivas militares, pero no es ese hombre que tenga que hacer uso del terror para acceder al poder y para mantenerse. Él va a ser responsable, él va a ser responsable de dirigir a Inglaterra, pero cuando gana la guerra, pierde las elecciones. Cosa muy curiosa, ¿no? O sea, que que debería más bien haberlo respaldado en tanto pues estas decisiones. Lo conocían, pero después dijeron, no, más vale, ¿cómo va el refrán que dice? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Claro. No. Ahora, me gusta mucho este párrafo que dice: en cierto modo, el funeral de Churchill puso fin a una era. El periodo imperial llegaba a su fin y con él también los siglos de las grandes potencias europeas. El mundo en el que había nacido Churchill 90 años antes quedaba ya sumido en una remota lejanía. El universo en el que se había desarrollado su vida política y obtenido sus más grandes logros se estaba transformando a gran velocidad. Sin embargo, la cosmovisión del propio Churchill había permanecido en gran medida intacta desde la Primera Guerra Mundial. Fue en ese momento en el que hizo concebir sus objetivos políticos. En ese sentido, por tanto, su legado estaba llamado a ser efímero. Había luchado por salvar el imperio, pero todo lo que hizo fue enyesar una herida abierta. Es un personaje que sin duda no logra conservar el imperio colonial en el que vivió, en el que se desarrolló, pero sin embargo pasó a la historia por haber logrado la victoria de Inglaterra en un momento en que nadie pensaba que podía haber. Sí, crítico, un momento muy crítico. Luego tenemos a Charles de Gaulle, otro gran personaje, este hombre que lleva a Francia después de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, al lado victorioso. Dice: a los ojos de Gaulle, la buena disposición de Pétain, quien decide rendirse ante Alemania, decidido a pactar la interrupción de las hostilidades con Alemania, era un imperdonable acto de traición y de deshonor. Tenía la profunda convicción de que Francia debía perseguir la lucha. El país todavía contaba con buena parte de sus fuerzas armadas y pues que se hallara en un tanto desorganizada, ¿no? Y cita también una frase de Charles de Gaulle: para mí, Francia no puede ser Francia sin grandeza. Es decir, es otro hombre que se lanza en una circunstancia tremendamente difícil y que logra llevar a colocar nuevamente a Francia tras de ser derrotada en el concierto de las naciones, ¿no? Dice también: pese a ser alguien que había nacido en la era de los imperios y había crecido con la idea de que las posesiones coloniales de Francia constituían un componente intrínseco de su condición de gran potencia, de Gaulle actuó con tanta rapidez como frialdad al aceptar desprenderse de ellas. Lo consideró un acontecimiento inevitable, pero desde luego no le hizo ninguna gracia. Y me refiero a cuando tiene que reconocer la independencia de las colonias, ¿no? Y después cuando le toca presidir el gobierno en 1958, dice: su estilo de gobierno se caracterizó
por un elevado ritmo de trabajo y una atenta capacidad de escucha y comprensión de los detalles, lo que unido a un minucioso examen de argumentos de ministros y extraordinaria memoria contribuyó a consolidar su autoritarismo instintivo. No era un demócrata, era un hombre formado en esa época en la que la democracia y el consenso no precisamente tuvo que eran elementos inherentes a la política. Sí, claro. De Gaulle me voy enfilando hacia este texto. Dice: De Gaulle vivía en una época que ya había dejado atrás la fe en los héroes nacionales. Fue el último representante de un linaje de dirigentes políticos europeos marcado por la propia convicción de ser grandes hombres. Y luego, pues, tenemos personajes como Konrad Adenauer, que personalmente no me cachó tanto. Claro, bueno, pues porque él no es un destructor, no es un personaje que tenga que hacerse cargo de una nación en guerra. A él le toca la reconstrucción de una parte de Alemania tras la capitulación con los aliados y ante la Unión Soviética. Es menos, digamos, apasionante que los otros que hemos señalado. Más administrativo, digámoslo así, en tanto a una reconstrucción de un país, ¿no? Sí. O sea, los otros les tocaron los guamazos, digamos, ¿a qué? O sea, digo, en los guamazos uno o participa o se hace de un lado, ¿no? O sea, ahí no hay de otra. No, pero aquí le tocó sí, esa suerte, ¿no? Que no deja de ser impresionante. Sí, claro. Porque, claro, ahí le corresponde a él prácticamente levantar una nación de las cenizas. No, y digamos, la levantó, y no solo la levantó, sino pues sigue siendo una de las potencias mundiales, que aún a pesar de haber sufrido como sufrió y haber trabajado, haberle tocado todo el desgaste que tuvieron, pues hizo un papel interesantísimo, y ahí está, ¿no? Ahí sigue Alemania, ¿no? Dentro del grupo de poder, ¿no? De los países más poderosos, ¿no? Claro, y luego viene otro personaje que también me termina de generar pues opiniones encontradas, ¿no? Que es Francisco Franco, sin duda un personaje clave en la historia de España. Como señalan aquí una expresión de Henry Kissinger. Dice: España estaba esperando que acabara una vida para poder reincorporarse a la historia de Europa. Es decir, es un hombre que dirige la guerra, que se incorpora al levantamiento nacionalista en contra de la República. Es un hombre formado todavía en esa mentalidad de reconstruir también la grandeza, la grandeza o el poderío del imperio español, y que sin embargo no lo logra. Es un personaje que gobierna España con una manipulación de los intereses de las élites, y dice, el autor cierra con esto, con Franco, dice: aún así, no se podía borrar de todo el recuerdo de los años oscuros de la dictadura. Permanece a su manera como el sempiterno legado del periodo nazi en Alemania, una parte inevitable del presente, un pasado que no morirá. Franco dejó una huella indeleble en España del siglo XX. Su papel en la guerra civil, su larga dictadura y su legado forman también parte de la construcción de Europa del siglo pasado. Quien sí me apasiona es Josip Broz Tito, el creador de la Yugoslavia. Es el hombre que es capaz de integrar territorios tan complejos como lo veíamos en nuestro podcast anterior. Sí, claro. Claro, ¿no? Dice, habla de Tito, dice: mantener el poder y preservar el aura de su propia autoridad lleva consigo la indeleble mancha despiadada que subyacía su jovialidad y su cordialidad, pero el duro núcleo de su personalidad no era visible a la primera. Es decir, era un hombre violento, un hombre que ejerce el poder, que ejerce el terror, pero que no tiene empacho en también mostrarse afable, carismático y además jugar, que creo que eso me parece muy interesante, jugar con las potencias europeas, con las potencias que dominan el mundo, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hay una frase en donde lo manda a amenazar Stalin y le dice: Tito, y Tito le responde, es la personalidad de Tito, y escribe el autor. Tito no se inclinaría ante las amenazas de Stalin. En un cajón de su escritorio, Stalin guardaba una nota que fue descubierta a su muerte. Si no dejas de mandar asesinos, yo mandaré a uno a Moscú, y no hará falta mandar a ningún otro. Este es hombre que logra llevar a esta república, ese país que tú y yo conocimos, pero que sin embargo tras su muerte
Sí, se desintegró. Se desintegra, sí, ¿no? Claro. Y luego tenemos desde luego a Margaret Thatcher, este personaje que llegó al poder de Inglaterra y que transformó a la ideología conservadora y fíjate cómo la describe François Mitterrand. Tiene los ojos de Calígula, pero la boca de Marilyn Monroe. Y continúa el autor. Es un indicio un tanto singular de su encanto femenino. Era femenina, pero no feminista. Su postura ante las cuestiones de género era muy tradicional. Asimiló sus valores básicamente victorianos: orden, ahorro, autosuficiencia, trabajo duro, deber, patriotismo. Estos valores siguieron constituyendo una parte intrínseca de su personalidad, inalterados durante los años que estudió química en la Universidad de Oxford y su posterior formación como abogada. Es la mujer que logra doblegar a los sindicatos. Es la mujer que lleva a Inglaterra una guerra contra Argentina y la gana. Es una mujer. Las islas. Es una mujer que en mucho delinea lo que sería eso que hoy denominamos el neoliberalismo, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos al siguiente personaje que me parece uno muy... Bueno, antes de decir nada más, quisiera cerrar con esto, ¿no? Dice, cuando abandonó el cargo, Margaret Thatcher, la Gran Bretaña era un país muy distinto. El socialismo, con su base en el movimiento sindical, estaba debilitado. El papel económico del Estado había menguado, aunque su capacidad coercitiva había aumentado y el gobierno central se había forzado a costa de las administraciones locales. Se había reducido las nacionalizaciones, se habían impulsado las privatizaciones y se había consolidado el paso de una economía de manufactura a otra financiera. Y en todas partes se evidenciaba el dominio del mercado. Es decir, es esta mujer que lleva al triunfo del mercado. Y para irnos ya enfilando, dos personajes que ahorita que lo mencionabas, pues te hacía mucho clic, ¿no? Gorbachev. Leeré para irnos enfilando ya muy, muy rápido. Dice, de la juventud de Gorbachev: fue un muchacho seguro de sí mismo, muy inteligente, sumamente resuelto, con cierta tendencia, según recordaba uno de sus amigos, a querer demostrar que tenía razón, además de una notable habilidad para someter a los demás a su voluntad. Este hombre es capaz de llevar a la Unión Soviética un proceso radical de reformas, tanto políticas como económicas, pero que terminan saliéndose de las manos. Dice, y en contraste con los chinos, ¿no? Dice, estaba convencido, al referirse a China, estaba convencido de que en la Unión Soviética era imposible poner en práctica primero reformas económicas y solo después acometer reformas políticas. Por lo visto, Deng calificaba a Gorbachev de idiota por hacer peligrar la propia supervivencia del comunismo soviético al intentar reformar el sistema político antes que el económico. En realidad, Gorbachev quería hacer ambas cosas. A su entender, sin reformas políticas no podría haber reformas económicas significativas. Y bueno, el desenlace tú y yo lo conocemos. Tú y yo creo que fuimos testigos, ¿no? Distantes claro. Del derrumbe de la Unión Soviética y de todo ese proceso que llevó a la reconfiguración de ese orden mundial que se desintegró. Ese orden mundial en donde se entendía muy bien un mundo bipolar en Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es que además a partir de eso se reconfiguran las potencias y los países de otras maneras muy distintas a las que estaban acostumbradas, o a lo que estábamos acostumbrados a ver, dos potencias que lideraban todo, ¿no? O sea, se reconstruye y se hace una forma distinta de trabajo. Digo, sigue existiendo Estados Unidos como la gran potencia, pero ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no está la otra figura que le podía contrarrestar, ¿no? Claro, y bueno, y cierra el texto con Helmut Kohl, un personaje que pasa a la historia por haber logrado la
reunificación de Alemania. Es un personaje, al igual que Konrad Adenauer, no es tan apasionante como los otros, que están ahí, el sangre, propio venga, o Gorbachev, que desata fuerzas que no tiene capacidad de controlar y terminan en el derrumbe. En el derrumbe de la Unión Soviética. Sí. Pero hay algo, y con esto terminaría. Ajá. Dice y creo que aplicaría para el resto. La vida política que había consumido por completo, al final devoró a su propia familia. Porque termina muy mal. Las invito a que lean este texto, Personalidad y Poder, forjadores y destructores de la Europa moderna, de Ian Kershaw. Doctor, siempre es un placer y creo que no está de más tomar en consideración este tipo de textos y también este tipo de reflexiones que uno termina haciendo, llevarlas a la actualidad, ¿no? O sea, estamos a pocos días de ejercer nuestro derecho a la democracia y pues también ver, ¿no? Esas personalidades y qué tanto poder está en juego, ¿no? Entonces, claro, importante, ¿no? Que al final, bueno, pues, digamos, todavía quedaría el juicio de la historia, es decir, tendría ¿Quién sabe si lo lleguemos a ver, doctor? Sí, esperemos que sí. Pero bueno, queda ahí la recomendación de este día. Qué bueno. Como ya es habitual, recordamos que este programa no tiene risas grabadas por respeto a nuestro público. Sí, esto es sincero, la risa, el sarcasmo también contamos con un poco de humor negro como el que tenía Stanley. Exactamente. Gracias, doctor. Carrillo, muy buena gracias. tarde. Nos vemos para la próxima. Gracias.